desde un soleado Coquimbo, y como me parece que Diego y yo estamos aquí en Metropolitana, nosotros desde un frío, nublado y oscuro día. Así que vamos a poner nuestra mejor cara. Me alegro volver a ver a muchos de los que ya estuvimos la semana pasada aquí. Y como ya he comentado, a ver, aquí va. Hoy vamos a ver el módulo 3, que tiene que ver, me voy a hacer las pantallas pequeñas que si no, no veo nada, que tiene que ver con la parte de, registro de prestadores de servicios turísticos, que en este no voy a ir contando en detalle cómo es, porque muchos de ustedes seguro que lo saben mucho mejor que yo, pero sí algunos datos y algunas cosas en concreto, y sobre todo a veces dónde encontrar los documentos para saber cómo hacerlo. 2, hablaremos sobre el Sigo Gestión y Sigo Experiencias, que son los que ya están en marcha y ahora justo se amplía, creo recordar, hasta, si no es hoy o mañana, se ampliaba el Sigo Tecnología, que es el último que se ha puesto en marcha. Y además aquí preguntaré, porque ya vimos la semana pasada que había más de una empresa que había estado en ambos dos proyectos, en ambos dos programas, así que me gustaría también pues, que ampliáramos, no solamente que yo contara qué es, en qué consiste, sino que viéramos también la visión desde dentro de alguien que lo ha puesto en marcha, cuál ha sido su visión, porque hay veces que los papeles quedan muy bien, pero luego la realidad difiere o tiene otro enfoque diferente. Luego, a continuación, contaré un programa específico que hay en España que se llama Programa Anfitriones, que lo que va buscando dentro del contexto amplio de calidad, va buscando en concreto la cultura del detalle, se refiere a esa parte de atención al cliente, de relación con el cliente, cómo lo vamos a abordar. Y luego el destino en detalle se refiere no a la parte de calidad, como vimos el otro día con el programa SIPTE, sino a esa parte de tener en cuenta la comunidad, la convivencia de visitantes con turistas, la parte de tener en cuenta al territorio, a la valorización de los recursos, ¿vale? Y por último, hablaremos de la evaluación de la experiencia por parte del cliente, diferentes herramientas sobre las cuales pues, vemos que son complementarias a la visión que hemos visto estos días anteriores en cuanto a la calidad desde el punto de vista más de gestión empresarial. Ahí. En cuanto al registro de prestadores, ¿vale? Comenzamos por contextualizar qué es un prestador turístico. Un prestador es aquella persona, puede ser natural o jurídica, que proporcione, intermedie o contrate, ya sea directamente o indirectamente con el turista, servicios turísticos, ¿vale? Y esto es importante porque cuando uno va al registro de prestadores, sirve ese registro, este buscador que hay aquí, sirve para que el turista pueda conocer, pueda identificar aquellos servicios turísticos que son oficiales, y que sean oficiales significa que están formalizados, y esa formalización lleva una serie de requisitos y de actuaciones, y lo cual está al final poniendo ese sello, esa diferenciación que hablábamos el otro día con respecto a la informalidad, para que tengamos esa garantía, esa confianza y esa seguridad que ahora mismo necesitamos más aún. Este registro es obligatorio para alojamientos turísticos y hace poco para actividades de aventura y voluntario para el resto. Y cuando hablamos de formalidad, hablamos, sobre todo a grandes rasgos, es que tengan patente comercial e iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. ¿Vale? ¿Quiénes pueden registrarse? Hay obligatorios, como hemos dicho, 2, pero todos los demás subsectores o actividades que tengan que ver con el turismo se pueden registrar, ¿vale? Para ello piden una serie de documentos, el RUT, la carpeta tributaria, la patente o el permiso de que se está consiguiendo la patente y documentación que acredite si es personalidad jurídica, que tiene esa representación legal de esa empresa. Y se hace ante el registro de Sernatur. Y en concreto para el ámbito turístico, ¿vale?, de turismo de aventura, ¿vale?, pide una serie de requisitos mayores que tiene que ver con la capacitación del personal en materia de seguridad, en materia de conocimiento de esa actividad, el tener una ficha técnica de la actividad que describa la actividad en su conjunto,
Luego, una ficha de inscripción y aceptación de riesgos que se tiene que entregar a las personas que participen en esa actividad y que tiene que estar firmada. Luego, un plan de prevención y manejo de riesgos, así como de emergencias. Luego, contar con el equipamiento necesario para desarrollar esa actividad y una ficha para evaluar ese mantenimiento. Y una cosa importante que tiene que ver con la capacitación es que además existe un documento en el que se detalla aquellas entidades con aquellos estudios o títulos, tanto de enseñanza media, técnico profesional o superior, que están relacionados con guías de turismo, ¿vale? Y que están validados para que esa capacitación esté acorde con lo que se está demandando. Y ahí se pone el enlace donde están estas carreras. Y luego además han sacado una ruta de formalización, es decir, para poder llegar a esa patente comercial y a esa inscripción en el registro, ¿vale? ¿Cuál es la ruta? Es decir, cuáles son los trámites y los pasos intermedios por los que uno tiene que llegar para conseguir al final esa patente comercial que te permita su inscripción, ¿vale? Es un documento que se hizo por parte de Transforma Turismo, en el que hay un capítulo para cada uno de estos pasos, con cuál es el proceso, dónde se puede conseguir, cuál es la entidad, cuáles son los documentos que se necesitan, porque a veces puede pasar que uno empiece a los trámites por otro paso diferente. Vamos aquí, empiece por un paso diferente y no se consiga esa patente porque anteriormente no hemos pedido otro papel necesario. Entonces, muchas veces se queda el camino sin recorrer porque no lo hemos hecho de la forma más adecuada. Entonces, a través de esta ruta, lo que han intentado es eso, es poner más sencillo cuál es el paso a paso que uno debe seguir, cuál es la fórmula, cuáles son esos documentos y esas entidades ante las cuales uno tiene que ir presentando las diferentes documentaciones. Porque una vez que uno tiene esa documentación es entrar en el registro, ¿vale? Ir pasando los diferentes pasos que tiene ese registro, desde seleccionar el tipo de servicio al que pertenece, una autocalificación, que luego en el proceso de inspección se verifica, una serie de datos que solicitan y los documentos. Y con eso se finaliza, que luego está verificado por Sernatur en una serie de días para saber si hay algún tipo de observación. Y han elaborado también un manual con el paso a paso, no solamente para cuando uno hace la instrucción inicial, sino también para conocer cuándo tiene que actualizar algún tipo de documento, como puede ser la patente, o es necesario modificar algún tipo de información. En este enlace que he puesto aquí, pueden también descargarse ese documento con el paso a paso. Y por último, está el proceso de inspección a los dos rubros que es obligatorio ese registro, como es alojamiento y turismo de aventura. ¿Cuáles son en esas inspecciones, ya sean documental y física en terreno, que se hace en ambos casos? ¿Cuáles son los ámbitos concretos que se van analizando, desde si se ha autorregistrado en la actividad correspondiente, si cuenta con la información publicada en la web en cuanto a las tarifas, si cuenta con el equipamiento necesario, si tiene las fichas que se solicitaban inicialmente para el turismo de aventura, si está registrado en el sello Q, en el sello S, verifican que también esté correctamente, es decir, siguen una serie de protocolos para verificar que realmente lo que uno ha autodeclarado realmente se esté cumpliendo. Y en cuanto al registro, yo poco más puedo contar porque está como muy procedimental, muy detallado los procedimientos que uno hay que seguir con la documentación que hay que seguir. En cuanto al programa SIGO, ¿vale? Como he dicho, tiene 3 programas: SIGO Gestión, SIGO Experiencia y SIGO Tecnológico, que es el último que han puesto en marcha. Iniciativa que fue implementada por la Subsecretaría de Turismo y Sernatur, con la idea esa de mejorar la calidad de los servicios bajo ese contexto de certificación o sello, y además estuviera avalado por una distinción, un certificado
que permitiera a través de una serie de capacitaciones, asistencias técnicas y mentorías, pues que pudiera avalar ese trabajo que se había desarrollado, realmente se pusiera en marcha y se verificara que realmente el proceso se estaba siguiendo correctamente. Con respecto al SIGO Gestión, está muy focalizado a mejorar toda la parte de gestión operativa, es decir, es lo más parecido a lo que podríamos entender a una Q de calidad. Lo que pasa es que no tiene tanto la fijación en los procesos, pero sí en conocer que realmente se esté operando y se esté funcionando correctamente. Este programa creo que actualmente ya no se está llevando a cabo, por lo menos no tengo constancia de que se haya continuado. Tenía una duración de 4 a 5 meses con una serie de capacitaciones en 6 sesiones, unos ejercicios prácticos a realizar y además se acompañaban de 4 asistencias, 4 visitas para realizar asistencias técnicas, para hacer acompañamiento en el proceso de la puesta en marcha de las diferentes herramientas de gestión que se detallaban en el proceso y luego había al final una evaluación. Estos eran los requisitos para poder participar, que muchos de ellos tenían que ver con esa parte de formalización y de constitución legalmente. Y lo importante es que en esta capacitaciones se miraban 5 aspectos básicos, como era la parte de liderazgo y gestión del equipo humano, la parte de procesos, la parte de gestión de la información y luego lo que tenía que ver con la parte financiera y planificación estratégica. A continuación están los 4 módulos en los que se veían todos estos aspectos, desde los primeros que tienen que ver con la parte del factor humano, desde cómo organizar toda la parte de organización de la empresa, la parte que vimos el otro día de metodología del hacer, chequear, planificar, actuar. Y luego todo lo que tiene que ver de liderazgo, de colaboración, de estrechar vínculos, de desarrollar actividades en conjunto, de verificar y definir más claramente cuáles son las actuaciones. Y un módulo que me resultó sorprendente es el de administración visual, que tiene que ver con esta parte de no decir las cosas, sino plasmarlas para que físicamente uno pueda ver, pues por ejemplo, cómo van creciendo pues las ventas, cuáles son los procesos clave que estén ahí claramente en un lugar físico para que todos sepamos identificarlos, cuáles son los objetivos que queremos conseguir en una estrategia concreta, en un área en concreto, algo que se puede pensar que deberíamos hacer, pero en muchos casos no somos conscientes de que eso ayuda a que todos estén alineados con respecto a lo que se quiere conseguir. El segundo módulo tiene que ver más con ese enfoque hacia el cliente, de marketing, atención al cliente, fidelización y ventas. Luego está la mejora de procesos. Y por último, la parte de gestión de la información, gestión de la innovación y toda la parte de planificación y análisis financiero. Y creo recordar que alguien había participado en un SIGO Gestión. Pues si podéis levantar la mano y contarnos cuál fue su experiencia. Bueno, aquí están cada una de las 6 capacitaciones. Cada una de las sesiones se presentaba las diferentes herramientas que se estaban dando a conocer a los empresarios para que las pusieran en marcha a través de unas fichas que tenían, que eran para desarrollar en conjunto con el asesor que tenían cada uno de ellos asignado para su desarrollo. Esta es la metodología en su conjunto. Y luego hay un manual en el que te va desarrollando cada uno de los capítulos y se puede ver ese desarrollo con la parte teórica, con los diferentes formularios y fichas en la parte práctica. En cuanto al SIGO Experiencias, este está mucho más focalizado en cómo podemos mejorar la oferta turística que tenemos, cómo podemos pasar de tener un catálogo de ofertas a diseñar realmente una experiencia, de manera que
esta oferta turística sea más sofisticada y además también, pues como en el anterior, acompañemos ese trabajo en conjunto, abrir esas oportunidades de colaborar con otras entidades para que enriquezca esa oferta, colaborando con entidades complementarias a lo que nosotros estamos haciendo. Igualmente tenía una serie de capacitaciones y mentorías, igual con la misma estructura de una serie de módulos de aprendizaje con unos ejercicios, ¿vale? Y la idea final de su conjunto de este programa era, por un lado, conocer este contexto actual en el que se encuentran las empresas para identificar dónde podían estar las oportunidades y dónde estaban las amenazas que podía haber para su empresa, para su oferta. Definir y diseñar las experiencias turísticas, identificando cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son las debilidades que tiene que mejorar. Luego se hacía un análisis de cuál era el entorno en el que se movía esa empresa, cuáles eran los puntos de interés turístico, esos atractivos que tenía la región o la zona en concreto, para buscar a través de estos atractivos un diseño de una experiencia diferencial. Luego se ayudaba, se acompañaba para aprender a segmentar los públicos, tanto conocer los actuales como detectar potenciales nichos de mercado, y para ello se enseñaban diferentes herramientas en las cuales uno podía obtener información y conocimiento de cómo podía ser este nuevo cliente. Luego se enseñaba a analizar cuáles eran los competidores, porque de este modo, cuando uno mira lo que está haciendo otro, puede también aprender cuáles son las cosas que uno está haciendo bien, lo que está haciendo mal, cuáles son las buenas prácticas que puede incorporar, cómo puede a lo mejor colaborar con alguien que considera inicialmente un competidor, cuando puede ver en él, no verlo con esos ojos de competidor, sino un aliado para poder llegar a un nuevo nicho, a un nuevo público. Luego en sí era el proceso de diseñar esta experiencia, de definirla, priorizarla, ver cómo era la implementación, cuál era el relato que tenía detrás, y luego hacer un prototipo, es decir, un pequeño testeo de cómo lo podíamos poner en marcha para ver si realmente esa experiencia estaba adaptada a lo que el cliente estaba demandando. Y por último, se cerraba con la parte de, una vez que habíamos testeado y habíamos aprendido cuáles eran esas lecciones, para continuar esa evaluación permanente y mejora continua. Y por último, eran herramientas para esta experiencia nueva que se había diseñado, cómo podíamos promocionarla, cuáles eran los mensajes, los canales, el lenguaje y la forma de llegar al cliente nuevo que habíamos detectado, o al cliente que ya teníamos actualmente, cómo era la forma de adaptarla a lo que realmente él estaba necesitando. Igual había una serie de requisitos, sobre todo fundamentados en la parte de estar registrado en Signature, lo cual definía que estaba formalizado. Y la metodología igual, había una primera convocatoria para dar a conocer el programa, una jornada de sensibilización para contarle cómo era el programa. Y luego se acompañaba de 4 sesiones para contarlo en su detalle, con las 3 visitas. Aquí se ve más detallado. Había una primera visita para conocer ese diagnóstico de cuál era el funcionamiento de la empresa. Luego había esa sesión más general en la que se ponía un poco el contexto de cómo se encontraba el mercado global, el mercado turístico, cuáles eran los conceptos claves de las experiencias y cómo se tenían que construir. Luego ya era uno a uno acompañado de las diferentes asistencias para ir definiendo ese diseño de experiencia, para conocer el público, para definir, como hemos dicho antes, la competencia, para definir cuáles son los ámbitos de la experiencia, en cada uno de ellos desarrollarla en detalle y luego hacer esta parte de prototipado. ¿Vale? Esto venía luego acompañado, y aparte de las visitas se iba acompañando de contactos más directos a través de teléfono o correo, para que en todo momento sintieran que le estaba acompañando en el proceso y le estaba guiando y le estaba ayudando en ese desarrollo.
y luego al final había un día dedicado a hacer unas presentaciones de cada una de las experiencias y luego una evaluación para saber si había superado o no el proceso. Igual existe también un manual en el que puede uno ir viendo cómo es ese desarrollo y cuáles son los contenidos, las fichas para ir elaborándolo. No es lo mismo que el proceso en su conjunto cuando uno tiene estas interacciones y estas sesiones, pero bueno, al menos tiene una guía para saber cómo se puede poner en marcha. Y ahora en concreto vamos a ver el programa Anfitriones, que como he comentado es un programa que lleva en España, lleva la 17 edición, es decir, ya lleva bastantes años. Es un programa en el cual tiene una doble visión, ¿vale? Por un lado, como dije en su conjunto, era mejorar la calidad de las empresas, no focalizados en la obtención de un sello, sino mejorar esa calidad de las empresas a través de esa atención al cliente, lo cual ayude a mejorar las expectativas que tienen. Y por otro lado, como vimos el otro día, acompañarlo de una mejora del destino en su conjunto, porque se tiene esta visión que para mejorar esa satisfacción del turista, como vimos el otro día, no solamente es la experiencia que yo le pueda dar en una empresa, sino el conjunto de actores que componen al final un destino, que todos en conjunto puedan apoyar y puedan generar esta experiencia satisfactoria en ese turista que ha acudido a nosotros. Y ese es el foco, como vemos aquí abajo, ese es el foco que se puso en este programa. Por un lado, mejorar esa parte de las atenciones al cliente en las empresas y por otro lado, esa visión más en conjunto de los destinos. Bueno, aquí está más o menos lo mismo. En concreto, Cultura en Detalle va focalizado a las empresas a través de unas acciones de sensibilización y luego una formación, una capacitación a diferentes prestatarios turísticos. Y luego la parte de destino va enfocada a una percepción global con una mirada de embellecimiento del destino que va desde ámbitos que tiene que ver con la estética, pero también con esa parte de reflejar la identidad, la cultura, esa parte de vivencia conjunta de ciudadanos con turistas. Bueno, ahora más adelante lo cuento. Concreto, como decía, en cultura del detalle, ¿vale? Lo que se busca es esa mejora de la atención al cliente que se hace, por un lado, tanto por las personas que están en contacto directo con ese cliente, como las personas que a lo mejor no tienen ese trato directo, pero sí están trabajando con su cliente interno, que son los propios empleados. Y por eso tiene dos enfoques muy diferentes los contenidos. Por un lado, como he dicho, el personal que está en contacto directo y luego, por otro lado, los propietarios y mandos intermedios que tienen ese contacto directo con sus empleados, que es el cliente interno que uno siempre tiene. Aborda 28 subsectores, desde los más tradicionales, alojamientos, restaurantes, agencias de viaje, luego también aquellos servicios públicos de atención, es decir, ámbitos que son públicos pero que están gestionados por una entidad privada, puede ser espacios culturales, espacios de ocio, espacios naturales, y luego lo que tiene que ver con puntos de atención al visitante en otros sectores, en diferenciados. Y siempre con el mismo foco, aquí lo vemos, ¿vale? De los diferentes cursos, hay 5 cursos para propietarios y mandos, que van desde cómo conocer al cliente, luego ver la parte, como decía, interna de selección del personal, cómo motivarlos para mejorar, cómo fomentar el trabajo en equipo, cómo promover acuerdos entre ellos y luego ya más lo que tiene que ver con el contacto directo con el cliente. Cuáles son las claves de la atención, la comunicación efectiva, el cómo conseguir que nos recomiende, cómo gestionar una mala experiencia por parte de un cliente y luego se acompaña, como he dicho, de diferentes manuales focalizados a cada uno de los 28 subsectores. Este, por ejemplo, es el de casas rurales y comienzan todos con las 10 reglas principales, donde te van diciendo cosas que uno puede entender como fundamentales, pero que a veces olvidamos, no tenemos a veces en cuenta y se nos olvidan. Entonces, es un recordatorio y luego poco a poco te va desgranando cada una de las diferentes iniciativas y actividades, ¿vale? Lo que cuenta es qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerla con una serie de tareas y cómo gestionar
en ese punto, en ese ámbito, desde la parte, como he dicho, de relación más con el cliente, la parte de gestionar los reclamos, las sugerencias, incentivar que haya recomendaciones. Por otro lado, como decía, está el programa Destino en Detalle, que lo que busca, como dije anteriormente, es esa mejora integral del destino, y lo que busca es trabajar, como he dicho, no solamente la parte estética, sino la parte de convivencia en conjunto de ciudadanos habitantes con los turistas, de destacar la identidad o la singularidad que tenga ese destino, ya sea patrimonial, natural, y luego también una cosa muy importante que es la organización de los espacios y la ordenación del territorio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí no está sucediendo tanto, pero en España tenemos determinadas zonas que hay una, bueno, este año no, pero anteriormente había una saturación tanto de destino, ¿vale? de edificaciones mal planificadas, mal organizadas, que ocasionaban una visita a veces no muy agradable, pues por los tacos, por las aglomeraciones. Y por otro lado también había por parte de los ciudadanos, en algunos sitios había una turismofobia, a que no llegaran más turistas porque había demasiados y uno perdía ese encanto que a lo mejor tienen determinados barrios, determinadas ciudades, porque se convertían en puntos demasiado turísticos a veces. Y para ello lo que ha hecho es analizar las buenas prácticas en estos ámbitos de 50 municipios españoles y además también algunos casos internacionales. Igual tiene una parte de manual de buenas prácticas y luego un curso de 30 horas durante 5 semanas, que anteriormente se hacía presencial y ahora lo están haciendo también online. ¿Vale? Y el público al que se dirigen es tanto la parte de personal público que tiene competencias en estos ámbitos de la planificación del territorio, pues desde arquitectos, ¿cómo se llama? Bueno, toda la parte que tiene que ver más con la parte de edificación, ¿vale? Pero también lo que tiene que ver con el desarrollo local, que sería aquí como el fomento productivo, la parte de urbanismo, medio ambiente, turismo, porque al final turismo somos muy transversales y tiene mucha relación con diferentes ámbitos. Como he dicho, hay un manual de buenas prácticas donde vienen estos ejemplos tanto de destinos turísticos españoles como otros casos internacionales, y estos serían los contenidos que hacen a través de los cursos, que van desde uno primero de cómo hacer un diagnóstico de ese destino para saber exactamente cuál es la situación en la que se encuentra. Luego, qué actuaciones en concreto se podían desarrollar relacionado más con la parte de planificación urbanística, luego para la parte de accesibilidad, para la parte de sustentabilidad y luego, por último, la parte que tiene que ver más con la gestión turística del destino, como vimos el otro día, a través del programa SINTE. Y ya lo último que nos quedaría es cómo mejorar, ¿vale?, la parte del Customer Experience o experiencia de cliente. Y cuando hablamos de experiencia de cliente viene determinado porque ese turista está cambiando y conforme va pasando el tiempo va cambiando más y lo vamos viendo porque nosotros mismos somos esos turistas, en el sentido de que nos hemos convertido en personas que nos movemos a omnicanal, es decir, funcionamos tanto el canal online como el canal presencial y saltamos de uno a otro indiferentemente y esperamos que la respuesta sea la misma. Somos digitales porque cada vez más buscamos, reservamos, comparamos y recomendamos a través en el mundo virtual. Somos cada vez más visuales porque cada vez nos gustan más los vídeos, las fotografías, más que leer en sí a lo mejor un folleto. Y somos impacientes porque de media se ha establecido que conforme va bajando las generaciones, el tiempo que son capaces de esperar a que una página cargue, a encontrar una información o a que le responda, cada vez va disminuyendo. También somos hiperinformados porque, como hemos visto, tenemos múltiples canales a los cuales encontrar esa información. De hecho, en España, por ejemplo, se hizo un estudio para calcular los turistas cuántas páginas visitaban antes de cerrar una compra y se vio que más o menos de media utilizaban unas 40 webs, que parecen muchas,
pero no son tantas cuando uno analiza ese camino que hacemos de visitar la web del destino, de conocer la información de cada uno de los establecimientos, ver qué actividades puedo realizar, luego me voy a comparar los precios, luego busco ofertas, luego veo las opiniones, luego vuelvo a contrastar la información. Es decir, hacemos muchos caminos de ida y vuelta para conseguir tomar una decisión, lo cual nos hace más exigentes. ¿Por qué? Porque como tenemos más información, sabemos perfectamente qué es lo que queremos y lo que buscamos, como vimos el otro día, era satisfacer esas expectativas que tenemos. Y también ha cambiado nuestra forma en la que decidimos nuestros viajes, porque no siempre ya se están motivados por visitar un destino, sino que a veces tienen más que ver con qué quiero hacer. Quiero hacer algo en concreto, quiero hacer surf, quiero visitar pinturas rupestres o tema románico, ¿vale? Entonces busco en qué lugar lo puedo realizar. Y además, cada vez más, y ahora con el tema de la pandemia yo creo que se va a incentivar mucho más, es conocer lo local, empaparse más de cómo funciona esa comunidad, cómo puedo participar, cómo puedo interactuar, conocer la cultura, los mitos, las leyendas, el folclore. Hoy tengo el día, y bueno. Y eso al final a nosotros como empresa nos exige cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Como vimos, tenemos que cambiar a poner al cliente en el centro y definir cómo vamos a plantear cuáles son los productos y servicios para adaptarlos lo más posible a lo que mi cliente me está demandando. También el poner al cliente en el centro también nos definirá cuál es la forma en la que llegamos a él, cuál es el camino, cuáles son los mensajes, cuáles son los canales. También nos obliga a estar presente en todas las fases en las que podemos interactuar con ese cliente, porque antes pensábamos que solamente ese momento cero empezaba cuando compraba y ahora tenemos oportunidad de establecer relación con él y contacto anteriormente, como veremos más adelante, y posteriormente a ese proceso de la compra. Y durante esas fases hay información que podemos aprovechar para conocer mejor a ese cliente, para adaptar mejor lo que tenemos y enfocarlo más a lo que él quiere, de manera que llegar a esa personalización que todos esperamos. Y cuando hablábamos de cómo podíamos medir esta satisfacción del cliente, ¿vale? Podemos desde medios más tradicionales, como son las encuestas de satisfacción al cliente, ya sean físicas o ya sean online, tenemos índices de satisfacción al cliente. Y luego ya tenemos algo como nuevas fórmulas de medirlo a través del índice de NPS que veremos ahora y lo que es definir un mapa de experiencia de cliente. Cuando hablamos de encuesta de satisfacción de cliente, podemos tener en la propia web o en una aplicación una pestaña en la que pongamos unas preguntas cortas que nos puedan responder rápidamente, de manera que tenemos un ratio de respuesta alta y tenemos información. Puede ser una herramienta válida esta misma, SurveyMonkey, que te permite hacer esas respuestas rápidas para implementarlos en la web o en una aplicación. Podemos hacer encuestas posteriores al servicio, donde una vez que esa persona sale por la puerta le llegará a su correo electrónico un link a una encuesta o si volvemos a interactuar con él puede encontrarlo en un chat. Y luego ya podemos tener encuestas mucho más largas en las que no solamente queremos conocer esa satisfacción del servicio, sino si realmente hemos cumplido esas expectativas, si realmente le hemos dado más lo que él esperaba o le hemos dado más. Entonces son encuestas más largas que buscan más respuestas que nos permitan ahondar en esas mejoras, lo cual a veces dificulta el obtener ratios de respuesta alto. ¿Por qué? Porque como son más largas, la gente tiene que dedicarle más tiempo y eso a veces lo hace más complejo que te puedan responder. También ahora se están poniendo en marcha iniciativas como estos tótem que te puedes encontrar en diferentes sitios, donde rápidamente pulsas o bien a través, por ejemplo, de iconos como estos, o bien puedes ponerle una puntuación o puedes poner más iconos de manera que de forma rápida, sencilla, puedan darte una respuesta para saber si ha sido satisfactorio o no. Yo, por ejemplo, lo he visto mucho en los aeropuertos o en los malls, en la zona de aseos, para saber si realmente está limpio o no, por ejemplo, lo que te encuentras. Entonces,
Lo que pasa es que esto no te da mucha información acerca de qué cosas puedes mejorar. Te dices sí o no a algo. Y ahora se está potenciando más que en esas encuestas que hacemos, ¿vale?, veamos un índice para ver si realmente, no solamente si está bien lo que hemos hecho, sino cuántos de estas personas nos recomendarían. Y esto es este índice de Net Promoter Score, ¿vale?, que lo que permite es justamente definir ese índice, es decir, cuántas de las personas totales que contestaron, cuántas van a recomendarme, porque realmente están satisfechas y hemos mejorado, como hemos visto, su expectativa. Entonces, lo que te calcula es, en base, como veis, a 10, del 1 a 10, ¿vale? La gente puntúa y lo que hace es que hace una media entre, bueno, realmente no es una media, lo que hace es los promotores, que serían los que hayan marcado 9-10, hace el porcentaje, cuánto tenemos de promotores, menos los detractores, que son los que hayan pulsado del 1 al 6. Es decir, tenemos que conseguir ratios muy altos de respuesta para saber que realmente esa persona me va a recomendar. Entonces hace los promotores menos los detractores y eso te da el índice. Y considera que los que contestan 7-8 son esas partes intermedias que no está satisfecho ni tampoco está mal, entonces son pasivos que no van a actuar. Y por último, quería centrarme en lo que se llama experiencia de cliente. ¿Por qué? Porque como vimos el otro día, la calidad tiene que ver mucho con esta gestión de las expectativas y esa gestión de las expectativas tiene que ver con esa generación de experiencias. Y es importante esta valoración acerca de esa experiencia del cliente porque no solamente me va a decir cómo ha sido, sino también cómo ese cliente está interactuando conmigo o con un producto, con un servicio o con mi marca. ¿Vale? Entonces me da una información más amplia para saber qué ámbitos tengo que mejorar o qué partes son suficientemente buenas y tengo que potenciar. Y esto partimos porque cambia el concepto que tenemos de cliente, ¿vale? Habitualmente los clientes considerábamos, ¿vale?, que eran unos perfiles sociodemográficos en el cual hacíamos una segmentación por perfil sociodemográfico con unos rangos de edad, una zona donde vive, un poder adquisitivo, unos datos de educación, ¿vale? Y con eso hacíamos nuestro target. Mientras que ahora se está haciendo un enfoque más amplio en este o buyer persona o persona comprador, como lo queramos llamar en español o en inglés, adaptado, y lo que busca es, para mí como empresa, ¿vale?, para un servicio o un producto concreto, cuál sería el cliente ideal que me gustaría tener. Y este cliente ideal, ¿vale?, le pongo unas características que no solamente es sociodemográficas, sino que le añado más componentes como es cómo me comporto yo como cliente, cómo interactúo con la empresa, qué cosas me gustan, cuál es la motivación que tengo atrás para adquirir este producto, este servicio, cómo me relaciono con esa empresa, por qué canales, de qué manera, qué cosas son las que me preocupan, qué necesidades tengo, ¿vale? Y cuál es la experiencia que yo tengo de interacción con esa marca, ¿vale? Y cómo la evalúo. Y como he dicho, la diferencia con un target es que el buyer persona me da más información y me permite tener diferentes segmentos que lo que hacen todos es que me están respondiendo a una necesidad concreta. De manera que la tarta, ¿vale?, estoy ampliando el trozo que yo estoy seleccionando, porque no solamente es un target en concreto, sino que puedo tener diferentes segmentos, ¿vale?, que respondan a una misma necesidad. ¿Vale? Y para ponerlo en un contexto lo voy a poner fácil. Como target, ¿vale?, como perfil sociodemográfico, yo sería Patricia Miralles, edad 46, estudios posgrado, casada con 2 niños de edades de 9 y 11, ¿vale? Y ¿vale?, ese sería como target, mientras que como buyer persona puedo ser personas diferentes, puedo ser públicos diferentes. ¿Por qué? Porque tengo necesidades diferentes. Yo puedo tener una necesidad que es hacer un viaje de negocios de manera que mi proceso de compra va a ser diferente y puedo tener una necesidad que es organizar mis vacaciones familiares y mi necesidad es completamente diferente. Porque yo, como Patricia, que quiero viaje de negocios,
iré a una agencia de viajes que tiene la universidad, le diré de qué fecha a qué fecha quiero ir, me buscará el vuelo más adecuado, me buscará un alojamiento cerca de donde voy a tener la reunión y como me queda algún tiempo libre, me dirá en qué puedo hacer alrededor de la zona donde estoy para visitar. Mientras que yo, que soy la misma persona, pero tengo una necesidad diferente, que es realizar mis viajes de vacaciones, ¿vale? Yo como persona que estoy buscando mis viajes familiares, mi forma de comportarme es diferente porque buscaré en internet, buscaré el destino al que quiero ir o consultaré a mis compañeros de dónde ellos han visitado y que me puedan recomendar. Haré varias búsquedas para buscar la mejor promoción y la mejor opción. En vez de viajar en avión, seguramente viaje en auto y los plazos de tiempo de estancia serán diferentes. Es decir, al final yo, como target, tengo dos comportamientos diferentes porque tengo dos necesidades completamente diferentes. Y eso, ¿vale? Al final, como he dicho, se refleja en que yo a una persona, ¿vale? En este caso le hemos llamado Carlos Aguilar, ¿vale? Le doy unas características. En este caso, él es un profesional del marketing, ¿vale? Con una edad, es decir, tiene perfil sociodemográfico y tiene una edad. Y luego vamos con qué cosas le gustan hacer. Le gusta viajar dentro o fuera de España, viaja 3 veces al año, es soltero, vive con 2 compañeras y tiene un salario. Es decir, ya hemos hecho el perfil sociodemográfico. Y luego vamos buscando cómo actúa, qué cosas le gustan. Entonces, necesidad tiene poco, escaso tiempo libre, lo cual hace que no se puede ir muy lejos, que pueda visitar en fines de semana y en festivos, y además le gusta mucho todo el tema relacionado con la historia y la sociocultural. Entonces, este perfil sería diferente a otro perfil. Entonces, yo como empresa puedo tener más de un perfil comprador, más de un buyer persona. ¿Por qué? Porque mi producto puede responder a diferentes. O puedo tener para un mismo producto 2 diferentes buyer persona o puedo tener uno solo, depende. Pero lo importante es identificar cuál es ese cliente. Y como decía, es importante porque puedo interactuar con ese cliente, como veis, en el proceso de compra, en el proceso del viaje, vamos a llamarlo mejor, que comienza desde el momento que sé que tengo una necesidad como es definir mis viajes, ¿vale? Mi viaje familiar. Entonces, investigo, que es lo que hago, entro en una web y busco información, ¿vale? Selecciono con quién quiero comprarlo o dónde quiero comprarlo. Luego está el momento en sí de la compra, el momento en el que llego, ¿vale? Estoy de viaje y llego allí y disfruto esa estancia. Luego en el que me fidelizan, ¿vale? Y luego en el que recomiendo. Y por todas estas fases yo puedo tener interactuación, es decir, puedo interactuar con el cliente en todos los diferentes puntos, no solamente cuando está comprando. Porque si yo, imaginaos, tengo una agencia de viajes y tengo una web, ¿vale? Si yo como cliente, Patricia, estoy decidiendo mis vacaciones familiares, pero no sé dónde ir y accedo me han dicho, oye, mira, vete a Vicuña, al Valle, y mira a ver que allí hay cosas maravillosas para hacer, si encuentro en esa agencia información de ese destino, ¿vale? Ya tengo, como agencia de viajes, tengo un punto de contacto conmigo como cliente porque le estoy ofreciendo información. Si además de ofrecerle información del destino, además le propongo diferentes actividades y le ayudo a crearse como su propio paquete, ¿vale? Ya estoy facilitando que cuando venga a mí a hacer la compra en sí, ¿vale? Ya he tenido 2 elementos, 2 puntos de contacto con él para poder potenciar que al final haga esa reserva conmigo. Y si posteriormente a esa compra, además, luego le fidelizo con acciones de que le informo de que puede hacer otras actividades en familia en otros destinos cercanos, porque sé que le gustan destinos cercanos, seguramente potencie que luego posteriormente me recomienda. Entonces, es importante saber en esas fases en las que pasa el cliente, qué es lo que necesita en cada una de esas fases, qué información le puedo dar yo para potenciar que pase de una fase a otra y llegue a hacer la compra, que es lo que nos interesa, ¿vale? Y qué tipo de contenido o por qué canal necesito hacerle llegar esa información. Y eso es lo que se ve aquí, que se llama mapa de experiencia de clientes, ¿vale? Que lo que te hace es definir las fases por las que esa persona pasa para interactuar contigo como empresa,
en cada una de esas fases, ¿vale? Esto se hace en vertical. En cada una de esas fases, qué necesidad en concreto que tengo, ¿vale? ¿Qué actividades hace para cubrir esa necesidad que tiene, ¿vale? Yo como empresa, ¿qué puntos de contacto, qué canales tengo de interactuar con ese cliente, ¿vale? Aquí sería cuál es lo que yo como mínimo esperaría como cliente, ¿vale? Encontrarme, y en función de la expectativa que yo tengo con la realidad que me encuentro, es cuando valoro si esa experiencia es positiva, neutra o negativa. Y cuando es negativa o neutra, ahí puedo encontrar una oportunidad de mejora, yo como empresa. Y ahora voy a hacer el intento de poneros un vídeo, ¿vale? Sobre cómo es el proceso de reserva de un viaje para que veáis esta aplicación del mapa de experiencia en una realidad, ¿vale? A ver si soy capaz. Aquí. Hola a todos, gracias por estar una vez más en nuestro canal. Hoy vamos a profundizar un poquito en el tema de un mapa de experiencia de cliente, qué es, para qué es, cuáles son sus beneficios. Hoy en día los clientes tenemos para elegir muchas opciones cuando decidimos comprar o consumir un producto, y esas decisiones las tomamos a través del valor percibido en cada uno de esos productos. Un producto que lo veamos diferente, mejor, que satisface mejor nuestras necesidades. Pero el valor percibido que sienten los clientes por los productos y las marcas no está derivado a cuánto pesa, cuánto vale, sino a la interpretación emocional que hace el cliente de su experiencia. El valor percibido está ligado a cada cosa que siente el cliente en todos los puntos de contacto que tiene con la marca. Y ahí llega nuestra pregunta: ¿cómo saber cuáles son esas emociones y esos sentimientos en cada uno de esos puntos de contacto? Para eso tenemos el mapa de experiencia de cliente, como les contaba en el video pasado. Lo bueno que tiene el mapa de experiencia de cliente, a diferencia de otras herramientas, es que nos muestra cómo el cliente interactúa con nosotros, no nosotros con ellos, y qué sienten cada una de esas etapas. Entonces, las partes que tiene un mapa de experiencia de cliente son los siguientes: un eje de emociones y de experiencias, un eje que nos indica cómo ha sido la experiencia, un eje en el tiempo de cómo se va a desarrollar esa experiencia desde comienzo hasta fin, tiene unos bloques con cada una de esas etapas de experiencia, tiene unos puntos de contacto y tiene unas emociones derivadas a cada uno de esos puntos de contacto. Para este ejemplo hicimos el mapa de experiencia del cliente de una persona cuando se va de viaje. La primera etapa es la preparación de viaje, entonces empieza el punto de contacto de la búsqueda, cotizar precios, mirar hoteles, preguntarles a los amigos. Entonces nos dimos cuenta con el mapa que esta es una etapa positiva que genera felicidad y ansiedad, pero de la buena, de ay, ¿para dónde me voy a ir? ¿Cómo va a pasar de rico? Después seguimos a otro punto de contacto que se llama la reserva online. Entonces se cae la reserva, ya no está disponible la silla que quería en el vuelo que necesitaba. Entonces ese nivel de frustración va pasando y ya me voy sintiendo como estresado porque no va saliendo. Y después ya pasamos a la siguiente etapa, llegada al aeropuerto, donde el primer punto de contacto que nos encontramos es hacer check-in, donde puede generar frustración si la fila está muy larga, tengo que entregar la maleta, no me encuentran mi número de documento en el vuelo que voy, entonces puede generar frustración y ansiedad que voy a perder el vuelo, no me voy a poder ir de viaje. Después paso a otro punto de contacto que es la espera. Por ejemplo, acá pusimos en la sala VIP, entonces ya me relajo, me tomo un cafecito, me como unas fruticas y voy como preparando y esperando que ya voy a llegar pues a ese viaje. Luego seguimos el siguiente momento, que es el vuelo. Entonces en el vuelo podemos encontrar un punto de contacto que se llama servicio a bordo. Entonces la amabilidad de las azafatas, que ante mi llamado llegan rápidamente, me entregan lo que necesito, pido que me cambien un producto por otro y no hay problema. Entonces siento como felicidad, tranquilidad. Y finalmente podemos llegar al destino. En el aeropuerto recoger el equipaje, entonces nos llega el equipaje completo, esto me genera furia, me genera ira, ahora que me voy a poner por la noche en la comida que tenía, para luego ya continuar con otro mapa de experiencia en lo que continuará el viaje. Como bien vieron, el mapa de experiencia de cliente nos permite identificar qué etapas realmente recorre el cliente y no invertir en etapas que el cliente ni siquiera percibe. Nos permite entender qué puntos de contacto son críticos, generan emociones relevantes para el cliente,
para trabajar en esos puntos como prioridad, y también nos permite identificar qué puntos de contacto debemos eliminar de nuestro mapa de experiencia de cliente, reconocer cada una de esas emociones y así poder rediseñar una experiencia de cliente efectiva según lo que el cliente espera. Espero que esta información... A ver si soy capaz ahora de volver a compartir. Ay. Pero no estábamos al inicio, sino que estábamos al final. Vale. Y esto mismo que hemos visto en un vídeo lo podríamos aplicar a un hotel, a un restaurante, a una agencia de viajes, y como hemos visto, lo importante es definir en esas etapas qué acciones realiza ese cliente, yo como empresa qué puntos de contacto tengo con él, ¿vale? ¿Cuál es la experiencia que él ha tenido? ¿Qué ha sucedido? ¿Vale? Si era lo que él esperaba, si es mejor o peor, ¿vale? Y en los momentos en los que sea negativo, ¿vale? Ahí tengo que observar con más detalle cómo puedo mejorarlo, cómo puedo optimizarlo. Y con esto habríamos terminado la sesión de hoy. Muchas gracias, como siempre, un placer. Muy bien, Patricia, de verdad. Las temáticas, sé que son temáticas que dan para extenso, muchas de ellas, ya para una conversación larga, pero de verdad tratas de simplificar todo esto de muy buena manera. En esta última etapa, cierto que este mapa es súper fundamental. Ahí lo escribía Diego, de que de verdad era bastante interesante para poder replicarlo. Yo creo que es una buena instancia para que la gente pueda analizar esta cadena desde que una persona te consulta hasta que sale finalmente de tu servicio. Así que de verdad es sumamente importante para poder verlo, y siento que se explicaba bastante mejor ahí también en el video, lo hacía bastante simple. Así que nada, yo dejo abierto micrófonos para si alguien quiere hacer consultas, comentarios adicionales en la instancia, chiquillos, para aprovechar este nuevo módulo de talleres, este ciclo de talleres de calidad turística. Hola, buenas. Diego Varas nuevamente por acá. Diego. Nuevamente agradecer a Patricia, muchas gracias por compartir información con nosotros. La gran mayoría de los que estamos conectados acá somos o tratamos de ser lo más profesionales posibles con nuestro rubro, así que igualmente estas temáticas dan para despertar, recordar y poner en marcha procedimientos nuevos que pueden ser muy interesantes para nosotros para poder seguir adelante y triunfar en esto. Personalmente, lo último del mapa de la experiencia del cliente, generalmente cuando uno como dueño o como gerente o de un negocio, es muy difícil poder transmitir al personal la urgencia y la importancia de los procedimientos, las cosas que se están haciendo. Yo le puedo pasar a un recepcionista una lista de cosas que tienen que hacer, pero con el mapa de la experiencia del cliente le puedo explicar a todo el equipo por qué es importante mandar ese correo en ese momento, por qué es importante hacer seguimiento a la reserva una vez que ya la mandaste y ya la recibió, por qué es importante justamente para mantener esa experiencia siempre tendiendo a ser positivo. Y eso es una muy buena herramienta que yo no había considerado para poder mejorar la experiencia del cliente. Así que muchas gracias, Patricia, como siempre interesante y muy buen aporte. Mañana continuamos. Diego, si lo importante sobre todo es porque vas a tener una visión diferente, que es o desde un cliente real o desde alguien que se hace pasar por un cliente que te va a contar lo que se va a encontrar. Sí, claro, pero a mí me hizo mucho sentido justamente por eso, la parte de que nosotros lo que estamos tratando de hacer, por lo menos en nuestro hotel, que ahora lo estamos reconstruyendo todo, estamos rediseñando un montón de cosas. Nosotros vamos a tratar vamos a estar trabajando con chicos de la Universidad de La Serena y un par de institutos profesionales que en este rato es súper difícil que ellos tengan práctica, porque bueno, está todo el rubro cerrado. Así que nuestra idea es justamente empezar con chicos locales de la zona, así que los voy a agarrar súper verdecitos. Son chicos que recién tienen sus mentes moldeables de arcilla para poder hacerlo bien, de una buena manera. Y así que es súper buena herramienta para poder transmitir esa urgencia, transmitir los múltiples beneficios de seguir bien los procedimientos y con qué se está diseñando. Y también para mí mismo,
dar 2 pasos para atrás y diseñar la experiencia de mejor manera para eliminar pasos. A veces, por ejemplo, si es que un hotel te manda correos todos los días, es como medio raro, también te va interfiriendo un poquito en eso. Quizás reduciendo la cantidad de pasos, pero asegurándose que cada interacción sea positiva en el camino. Es muy, muy, muy interesante, muy entretenido. Pero te lo agradezco. Muchas gracias, Diego. Me alegro. Oye, Andrés Adaro, me parece que quiere hacer alguna pregunta. Gracias, Patricia, por tus recuadros, que hay esquemas que nos van aclarando todo un proceso que tenemos que ir aprendiendo para tener éxito en esta actividad. Pero en el fondo yo podría concluir que lo que tú nos has entregado hoy día, lo fundamental de esto es tener un espíritu de servicio. El empresario hotelero tiene que tener un espíritu de servicio, ya de amabilidad, solucionarle problemas al turista, ya acogerlo, ya en forma muy personalizada, y ese tipo de elementos son los que nos van a orientar hacia un éxito pleno en esta actividad, ¿ya? De repente nos puede un poco confundir tanto esquema, tantos procesos, pero a la larga es eso lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ya es esa atención personalizada, la amabilidad, la cortesía, ya el ponerse en la parte del otro, ya el recibirlo cortésmente en el hotel, ya ese tipo de cosas yo creo que nosotros no deberíamos de perder. Así que te agradezco porque en el fondo nos vas recordando estos elementos que no hay que descuidarse, ¿ya? Y uno como empresario tiene que inculcárselo a su personal. Gracias, Patricia. Muchas gracias, Andrés. Mejor no lo podías haber expresado al final en qué consiste nuestro sector, que es hospitalidad, es decir, al final esa mala palabra traducida del inglés tiene que ver con lo que dices tú, con ese sentimiento de acogida, de acompañamiento, porque una sonrisa no deja de ser importante cuando uno la encuentra enfrente, cuando llega, como dices tú, a una recepción cansado después de un viaje, que te acogen con esa sonrisa, que te busquen cómo hacértelo más fácil, siempre se agradece. Es decir, no es necesario hacer grandes elementos ni grandes cambios, simplemente es ponerse uno en la piel del otro para saber qué es lo que está sintiendo y cómo puedo ayudarle en ese proceso. Sí, yo creo que queda bastante clarificado en ese mapa de experiencia de ponerse en los pies finalmente del turista. Yo creo que ahí va la clave del servicio, de la hospitalidad, de esta industria de la felicidad que le gusta a muchos ese término. Así que de verdad, muchísimas gracias. Yo no sé si alguien más tiene algún comentario, pregunta adicional. Bueno, yo sé que también parte del SIGO, que lo consultaste ahí a mitad de la charla y como que nadie quiso levantar manito ni decir nada, pero hubieron 25 empresarios de del Valle de Elqui que estuvieron en el SIGO, en el primer SIGO, en el de gestión, y después hubieron toda la gente de astroturismo estuvo en el SIGO Experiencia, así que hay de verdad un conocimiento del tema, pero ahí ninguno quiso levantar la manito, pero hubieron varios de nuestros socios y empresarios turísticos que fueron parte del SIGO Gestión y el SIGO Experiencia, así que también tienen todo esto al detalle, y varios también tienen en su vitrina, he visto ahí los certificados en sus establecimientos hoteleros que pasaron ese gran sistema de gestión, así que hay un conocimiento también de nuestros socios y lo han ido aplicando a lo largo del tiempo. ¿Ya? Bueno, en mi caso, disculpa Diego Varas, ¿sí? La última vez que meto la cuchara, en mi caso, el SIGO lo tomó mi madre es la absolutamente experta. Yo llegué cuando el SIGO ya estaba hecho, sí. Así que en realidad yo me enteré de cómo fue el proceso, pero no quise meter la cuchara donde no tenía dónde, pero sí, tenemos experiencia en el SIGO nosotros. Sí, por eso tampoco quería hablar mucho, porque sé que seguramente sois bastante más expertos de yo, que lo veo desde la distancia. Igual que el que ahora están poniendo en marcha el psicotecnología, sí que lo conozco un poco más, porque tiene que ver con cómo funciona nuestro centro y las actividades que desarrollamos nosotros como centro de extensionismo tecnológico. Tiene, digamos, como el mismo
concepto, el mismo esquema, ¿vale? Entonces este lo conozco más, pero los otros dos lo conozco más desde la lejanía, entonces meterme donde no sé tampoco, soy la experta, tampoco quería. Sí, bueno, todavía está el psicotecnológico, sé que algunos varios socios postularon por ahí a este psicotecnológico y que han estado dando las confirmaciones hace un par de días, así que esperemos que varios de ellos hayan sido aceptados, ¿sí? Así que, bueno, sí que te damos las gracias nuevamente, Patricia, y nos encontramos mañana nuevamente a las 6 de la tarde, juntarnos en el módulo 4 y final de este ciclo de talleres, y bueno, tenemos ya la etapa de lo que estamos en la contingencia, que son principalmente los protocolos sanitarios y experiencias también de otros destinos, así que... Tema arduo y poco atractivo. Sí, poco atractivo, pero absolutamente necesario hoy en día y justamente cuando ya hace un poquito más, bueno, casi una semana desde que por lo menos en nuestra comuna los servicios de restaurante ya pueden abrir. Todavía ninguno abierto, pero están en las etapas finales algunos de ellos para poder abrir durante los próximos días. Así que va a ser sumamente importante lo de mañana para reforzar lo que hemos ido trabajando ya en talleres, en asesoría, en visitas técnicas, así que siempre es bueno seguir recalcando estas temáticas. Por eso, más que enfocarme en sí, en desgranar los protocolos, porque sé que habéis trabajado mucho en ello, es sacar como buenas prácticas que pueda haber de otros sitios, cosas que se pueden implantar, que a lo mejor uno no ha pensado, no ha tenido en cuenta, voy a ir más por ese ámbito. Buenísimo. Siempre llevar el tema a lo práctico siempre se agradece mucho más que mucha teoría. Así que muchísimas gracias, Patricia, y bueno, que a todos también gracias por estar hoy día nuevamente y nos juntamos mañana. Mañana nuevamente desde las 6 los vamos a estar ahí enviando los links durante el día para que recordar insistentemente como lo hacemos para que puedan estar a las 6 de la tarde mañana. Así que muchísimas gracias y nos vemos mañana. A vosotros, gracias. Hasta mañana. Chao. Chao. Muchas gracias, Patricia, Alejandro. Hasta mañana. Gracias. Chao. Hasta mañana.